Espero hayan tenido un muy buen provecho y continuamos con las conferencias del HIS Day. Ahora tenemos la conferencia a cargo de la licenciada Macarena Corlazoli. El tema es Rol de los SIG en censos y encuestas en Latinoamérica. Vamos a conocer un poquito de Macarena. Ella es licenciada en Geografía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Información Geográfica por la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Ha realizado cursos de actualización profesional en la Facultad de Geoinformación ITC, Universidad de Twente, Países Bajos, en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y en la Universidad de Harvard. Les recordamos que durante el transcurso de la conferencia pueden realizar sus preguntas por medio del espacio de preguntas. Posterior a la conferencia tendremos 10 minutos para que la conferencista pueda resolver las consultas. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Macarena. Bienvenida, licenciada. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Es un gusto como geógrafa participar a esta conferencia. Realmente es un placer ver que en Guatemala ya se esté haciendo este tipo de actividades y obviamente para mí es un gustazo poder participar y poder compartir un poco el conocimiento que tengo. Pues para combinar un poco el tema que voy a presentarles y por qué la importancia, el 15 de noviembre, el domingo, se festejó aquí en Guatemala o es el día del estadístico y pues coincidentemente esta es la semana de la geografía, ¿no? Entonces para mí realmente es una semana clave y cuando me contactaron de la municipalidad para ver qué temas podíamos presentarles en el uso de GIS, aquí en Guatemala y Latinoamérica, justamente pensé en la combinación que se hace de toda la parte geográfica y estadística y el rol que está teniendo cada vez más importante en Latinoamérica y en el mundo sobre los GIS en el levantamiento de los censos. Entonces la presentación espero poderla compartir ahora rápidamente y ustedes me dicen si la ven claramente. Creo que no hay ningún problema, ¿no? Que no está. Ahí está. Entonces, como les decía, hay en el mundo y en Latinoamérica se ha sumado, obviamente, a este nueva etapa. Debe incursionar los GIS a nivel de los censos y las encuestas. Como todos sabrán, bueno, Guatemala tuvo un censo hace poco. Los censos, ¿en qué consisten? ¿Por qué son tan importantes, ¿no? Entonces, los censos son un conteo muy preciso en población, en vivienda, en industria, a nivel agropecuario, y usualmente se hacen cada 10 años. Los censos, aparte de determinar toda la base estadística nacional, también determinan lo que se llama el marco maestro de muestra, que entre nosotros lo llamamos el triple M, que es importante porque va a determinar todas las encuestas que se van a hacer en esas etapas intercensales. Entre un censo y otro censo es una etapa intercensal y se hacen varias encuestas. En Guatemala se hacen muchas encuestas de hogares, pero también a nivel nacional se hacen encuestas agropecuarias, ¿no? Entonces, este triple M nos permite hacer toda la selección de muestra y necesitan, vamos a ver más adelante, las encuestas necesitan de una cartografía muy, muy precisa que es trabajada en los censos, ¿no? Entonces, para darles un poco en cómo se levantan las encuestas y los censos y cuál va a ser el rol de los SIG y cuál es el rol más importante cada vez en estos dos tipos de acciones. ¿Qué nos aporta la cartografía? Y obviamente la cartografía basada en sí. Es una ubicación exacta para los censistas. Se generan a nivel mundial, se generan los mapas a nivel de departamento, por ejemplo, de municipio, y después a nivel de lugar poblado, para que cada censista nos vaya a visitar a nuestras viviendas. Como les digo, hace 2 años todos nosotros normalmente fuimos censados y todos vimos que el censista llegaba con un mapa y con la boleta a completar. A nivel de las encuestas de hogares, obviamente los encuestadores tienen que llegar a hogares seleccionados por la muestra y tienen que saber llegar a ese hogar específicamente, porque no pueden encuestar al hogar 5 casas más abajo. Al igual, a nivel de encuestas del agro, es la selección de una parcela para ver que fue seleccionada en la muestra y para ver qué es lo que hay en esa parcela, ¿no? Entonces,
los censistas o los encuestadores necesitan esa ubicación exacta de una vivienda o de una parcela. Y entonces por ello se hacen mapas a diferentes escalas. Antes los mapas se hacían a pie medido, a pie métrico, a paso métrico, perdón, y se hacían a mano. O sea, hace ya muchos años que aquí en Guatemala y en Latinoamérica ya no se usa eso porque de repente eran buenos planos, pero no eran mapas precisos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el departamento de Huehuetenango, un municipio de Huehuetenango, tenemos lo que se llamaría los lugares poblados de un municipio, y si vemos ya más a detalle, aquí es un lugar específico y tenemos, o por ejemplo, ya a nivel de una ciudad, ya todos los puntos, ¿no? Entonces, esa es la ubicación específica de dónde se va a tener que encuestar o censar. Y como lo ven aquí, por ejemplo, aquí ven las viviendas o las diferentes estructuras, más bien, que se ubican en los mapas, y así el encuestador o el censista puede llegar. Eso es como que la parte base de cartografía que siempre se había usado, y en los últimos 15 años aquí en Centroamérica se había usado la generación de mapas digitales a ese nivel, y se hacían las encuestas o los censos a nivel manual, y el completado de las boletas a nivel manual, ¿no? Entonces no había una relación directa, bases de datos censales con la parte de base de datos cartográfica. Si se dan cuenta, son detalles, o sea, aquí al menos en Centroamérica, que los institutos geográficos nacionales son más, pues han tenido más dificultades en generar mapas. Estos son los mapas más precisos que existen a nivel nacional. No son mapas oficiales. El INE no, por ejemplo, aquí en Guatemala no genera mapas oficiales a ese nivel de una escala 1.000 o 1.2000. Simplemente son mapas de uso censal o de encuestas para ubicar a los censistas o los encuestadores. Pero obviamente en el momento que ya se generen mapas temáticos, esto ya se vuelven oficiales, ¿no? Los mapas temáticos. Y como ven, el detalle de las estructuras, llegamos a tener viviendas, comercios, viviendas con comercios, escuelas públicas, escuelas privadas, iglesias por diferentes tipos de religiones, industrias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento como el de ahorita con ETA o con IOTA, pues estos tipos de mapas son claves para saber qué estructuras fueron afectadas o no. Entonces, sí es información a nivel geográfico, no a nivel estadístico, ojo, hay que hacer esa distinción, muy importante y muy fina, que obviamente las municipalidades tienen esa información catastral, pero a un marco nacional, los institutos de estadísticas tienen esta información de las estructuras. ¿Y por qué es importante? Porque los censos, al final de cuentas, es el trabajo del Estado que va a tocar puerta a puerta. Entonces sí necesita esa finura de trabajo y de ubicación de todas las casas, porque nos va a permitir facilitar el conteo de población o de viviendas o de estructura, o sea, de industrias, por ejemplo, dependiendo del tipo de censo. Bueno, aquí yo creo que no tengo que resumir mucho en qué es un SIG y un SIG moderno. Creo que han tenido todas estas charlas, distintas charlas y conocimientos. Los SIG hoy en día, pues, los podemos resumir que tenemos trabajo en las computadoras, en la web, en los diferentes tablets y demás. Todos lo juntamos en un sistema de configuraciones en servidores o en la nube, para justamente poder dar servicios específicos, y dependiendo de la institución o la empresa vamos a dar servicios precisos, ¿no? Entonces, a nivel de censos tenemos, por ejemplo, que es todo el levantamiento de campo. Obviamente tenemos que actualizarlo con imágenes satelitales, fotografías aéreas. Hoy en día también se está haciendo con drones, y generar bases, pero lo ideal es que a partir justamente en la última generación de censos de que ya se están generando geodatabases, hacer ese vínculo de toda la estadística fina de vivienda por vivienda con la geografía fina que tenemos a nivel de censos, de estructura con estructura, ¿no? Siempre y cuando, ojo, porque eso es por ley en todos los países, tenemos que resguardar el anonimato de cada persona. Entonces, no podemos hacer entregas de bases de datos a ese nivel fino, pero sí un conglomerado de esas bases de datos. Si voy muy rápido, me van avisando, me lo señalan, ¿no? Entonces, los sí han estado relacionados con las estadísticas desde hace bastante tiempo,
porque justamente la primera ley de geografía es todo lo real, o sea, todo está relacionado, ¿no? Con todo, pero lo que está más cerca está más relacionado. Entonces, conocer esas características poblacionales o de industria o agropecuarias con las características geográficas tiene un interés a nivel geográfico o para nosotros como geógrafos muy interesante. Los SIG y las oficinas de estadísticas nacionales a nivel mundial más o menos, y Latinoamérica va más o menos 10 años atrasado, lastimosamente, como les decía, han trabajado mucho en relación desde hace muchos años. En los 90, por ejemplo, la cartografía que les comentaba se hacía a paso medido, pasó a ser ya una cartografía digital, más o menos aquí en Guatemala fue a partir para el censo del 2002, todavía se usó esa cartografía hecha a mano y con paso métrico, pero ya a partir de los 2000 se fue incorporando el SIG básico, que como les diría que es la generación de mapas para la difusión o sea, difusión de la data estadística de una sola vía. No se esperaba, no había una relación con los usuarios de estadísticas a nivel geográfico. A partir de 2010 más o menos, ya se estuvo tomando en cuenta, ya se montaron geoportales, ya se hacían más análisis estadísticos, geoestadísticos, lo que les llamamos, y ya hubo un giro fundamental a partir del más o menos 2015, en que el SIG se vuelve una base, una columna fundamental de las oficinas de estadísticas nacionales, un core business justamente por toda la revolución de la Big Data. Y ya las oficinas de estadísticas se dan cuenta que al incorporar en todos sus procesos de levantamientos de encuestas los SIG y la cartografía, facilita, disminuye costos, facilita el análisis y la ubicación de dónde hay atrasos y demás, y obviamente facilita todo el análisis estadístico y la entrega de resultados de encuestas o de censos, ¿no? Entonces, o sea, que hace pocos años, hace 5 años, se empezó a hacer a nivel de los países europeos y Estados Unidos, que realmente los SIG eran la espina dorsal de las oficinas estadísticas, ha permitido que, por ejemplo, Costa Rica ahorita va a hacer un censo el año que viene, que es completamente digital. México los agarró la pandemia, pero también hicieron buena parte de su censo, un censo digital. Y muchos países en Latinoamérica están yendo a ese giro justamente porque hay una disminución de costos muy importante. Los censos no son baratos, obviamente, y requieren mucho personal, requieren mucha fineza y obviamente una cartografía fina y una cartografía relacionada con las bases de datos hace que justamente se pueda trabajar de manera mucho más rápida, con menos personal. Por ejemplo, hace unos meses escuché una conferencia de Suecia, creo, no, Suecia no, ahorita se me olvidó el nombre, que el censo lo iban a sacar con 3 personas. Eran 3 personas que se iban a hacer cargo del censo, porque tenían una cartografía completamente digital, tenían un censo que se iba a llenar de manera digital, y eso facilitaba, o sea, se imaginan hacer un censo con 3 personas, sería, o sea, a nivel latinoamericano, obviamente los tiempos y los costos son reducidos a su mínimo. Entonces, como en la parte amarilla, por ejemplo, está toda la parte de los procesos geoespaciales, en la parte azul está todos los procesos estadísticos, y cómo podemos ver cómo se integran los dos, los SIG y la parte estadística, se integran justamente para facilitar y la creación de productos finales mucho más finos, porque desde un inicio salimos de una base fina, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver para el ejemplo de Costa Rica más a detalle, cómo los SIG se van incorporando en cada proceso del levantamiento de los censos. Este es el rol de Costa Rica que les comentaba. Hay diferentes etapas muy determinadas, que son 12 etapas en todo el proceso censal, que se le llama. Todo el proceso censal está dividido en 3 etapas básicas, que es la etapa presencial, la censal y la postcensal. Pero antes y después de eso siempre hay una cartografía de base que es generada internamente en las oficinas de estadísticas y que sirve como base justamente para poder hacer todo un censo.
Como ven, los SIG están incluidos en la mayoría de estas etapas, de esos diferentes subetapas, y vamos a ver un poco a detalle y dar algunos ejemplos de cómo se ha incorporado en diferentes países de Latinoamérica los SIG en estas subetapas. En la etapa presencial, como les decía, la etapa presencial es generar la cartografía base y hacer ese vínculo con una geodatabase, formar esa geodatabase para más adelante hacer todo el conteo. Requiere de muchas alianzas con las agencias nacionales y municipales de todos los SIG internos que puedan tener, porque obviamente, por ejemplo, una municipalidad como la Municipalidad de Guatemala, con el tamaño que tiene un excelente catastro, y obviamente eso facilitaría mucho a las oficinas estadísticas nacionales que no volver a levantar la información que ya existe y ya está trabajada, porque como ustedes saben, en los proyectos el 80% más o menos de costos es por generar la data. Entonces, generar data a nivel de cartográfico es igual de caro, 80% de un presupuesto de un proceso, ¿no? Entonces, esas alianzas son claves para justamente tener esos intercambios de información. Y, por ejemplo, en algunos países, en Australia, que tienen zonas indígenas, zonas ciertas zonas específicas que tienen que ser levantadas a nivel de censos y encuestas de ciertas maneras, tienen que ser incluidas a nivel geográfico. Se generan diferentes capas, como les mencionaba, se genera la de estructuras, la de las manzanas, carreteras, caminos, veredas, etcétera. Los ríos, o sea, ahorita con los cambios que tenemos estos días, pues obviamente requiere de una actualización de ríos, los accidentes topográficos, zonas protegidas, límites administrativos, lo más fino posible, por ejemplo, para justamente no tener un conteo de un municipio que le correspondía al otro municipio. Entonces tenemos que tener esos límites bien finos. Y como les decía, la etapa, o sea, antes del censo siempre se tiene que salir con una base, porque si no es carísimo volver a generar toda la cartografía para el censo, ¿no? Entonces, esa base se trata de ir actualizando entre las etapas intercensales para justamente no salir de cero. Y eso requiere un control muy fino de los cambios históricos para poder hacer una comparación de censos y hacer una comparación de población, por ejemplo, ver cómo fue aumentando, pero si hay cambios por ejemplo, municipios nuevos o diferentes zonas nuevas, pues puede ir viéndose y visualizándose. Y obviamente alimentar una geodatabase que, como estamos hablando a nivel de estructuras de todo un país, obviamente pues requiere su modelo de sistema muy específico. Aquí, por ejemplo, obviamente estamos pensando que si se tiene que tomar o sea, la actualización de cartografía en oficinas, más que nada se hace con imágenes satelitales, fotografías aéreas. Ahora, como les decía hace un rato, también se está incluyendo imágenes de drones para ciertas zonas que han habido cambios muy rápidos. Y obviamente tiene que haber toda una planificación y un control y una gestión de todos esos documentos, de toda esa data geográfica para poderla usar, si hay que levantarla o no levantarla. Y obviamente el hecho de tener alianzas con las municipalidades y alianzas con las agencias de cartografía a nivel nacionales permite hacer ciertos ahorros en algunas de las etapas, de las subetapas. En la etapa presencial también se hace una prenumeración de estructuras, o sea, se sale a campo porque se sabe que entre un censo y otro, que son 10 años más o menos, van a haber cambios, van a haber nuevas urbanizaciones, nuevas colonias, pueden haber derrumbes, entonces justamente parte de lugares poblados que ya no se pueden vivir, etcétera, ¿no? Entonces hay una prenumeración de estructuras que salen, los cartógrafos salen o con papel, por ejemplo, como se hizo aquí en Guatemala hace unos años, salieron a levantarlo a nivel de papel, o ya hoy en día Costa Rica, por ejemplo, pero también lo está haciendo en México, Estados Unidos, salieron con diferentes tablets y con diferentes softwares libres o pagados para ir actualizando ya en línea, ¿no? Que eso permite también una reducción de costos. Estas prenumeración también se acompaña de un prellenado censal, que es, bueno, usualmente es una boleta que dice cuánta gente vive en cada casa, un llenado muy rápido,
para saber cuántas boletas se van a tener que reproducir o para saber también cuánta gente se va a tener que mandar a campo en el momento mismo del censo, ¿no? Entonces, esto ayuda a todo la organización del censo o de la encuesta. Entonces, como les decía, la actualización cartográfica y la definición de los sectores censales se hace por fotointerpretación, por GPS, sistemas híbridos, como se hizo aquí en Guatemala con papel y con tabletas, o únicamente con tabletas. La definición de los sectores censales tiene dos propósitos. Es un área, o sea, es una suma de manzanas donde se va a saber que, por ejemplo, si hay 150 viviendas, se va a tener que mandar a 3 o 4 encuestadores o censistas. Pero también es la unidad mínima en que se pueda entregar y publicar información para justamente garantizar el anonimato de los encuestados o de los censados, ¿no? Entonces, el sector censal es clave en esta definición y es donde justamente hay que saber que el sector censal en campo no tenemos una división, una malla que nos defina el sector censal. Entonces, la definición de los sectores censales, aparte de su definición estadística, tiene que ser visible en campo, entonces son calles, carreteras, manzanas, ríos, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que en campo se puedan ubicar fácilmente para que el censista sepa qué área tiene que trabajar o si el encuestador no se vaya a pasar a otro sector censal. Entonces, justamente esa visualización del mapa, tanto en tablets o en papel, cuando no se ha hecho un cambio digital al 100%, es muy útil. Aquí les voy a dar un ejemplo también en la etapa presensal, es la estrategia de recolección. Entonces, a ver si me funciona, que es cómo lo ha hecho Costa Rica con la estrategia de recolección, que ellos decidieron irse completamente en digital, como les mencionaba, y el desarrollo tecnológico. Entonces, no me funcionó, lo siento mucho, pero bueno, estaban usando Orux Maps y SS Entry, que es justamente combinar, y en tablets Samsung, en este caso, combinar softwares libres justamente para poder hacer, ubicar donde está el cartógrafo, al frente de una casa y poder ir llenando esa tabla de cuánta gente vive y demás, o agregar nuevas estructuras para actualizar en línea, justamente en un SIG moderno, actualizar las capas básicas para en el momento del censo ya que los censistas no se pierdan. En la etapa presensal también tenemos toda la organización de recolección, como les mencionaba, la generación de los sectores censales ayudan a la logística de campo. Como les decía, saber cuántos encuestadores tenemos que mandar en cada área, si hay justamente carreteras o no hay carreteras, la ubicación de los centros de conteo regionales también, es justamente ubicarlos en zonas rojas, saber que hay zonas protegidas, que no se pueden entrar, ingresar, y justamente entonces la organización de recolección es muy grande porque estamos nuevamente hablando de un territorio nacional, no estamos hablando de una zona, la zona 10 de Guatemala, sino justamente todo el país y recuérdense que el censo tiene una temporalidad, entonces normalmente es un mes, no nos podemos pasar de ese mes, entonces durante ese mes es muchísima gente por todos lados, ¿no? Entonces hay que darles todas las herramientas posibles para facilitarles el trabajo. Y el censo piloto, pues simplemente es una prueba del censo en una escala disminuida, justamente para ver si las herramientas sirven, si hay problemas de las tablets y demás, o los encuestadores no logran usarlo, no logran entender las preguntas. El censo piloto nos sirve para justamente determinar si hay que hacer ciertas correcciones a las herramientas que se les dan. Y aquí, como ven, en el mapa de al medio, ven, por ejemplo, este es el lago Atitlán, y lo que les decía, cuanto más finos tengamos los límites municipales, más preciso vamos a poder trabajar. Acá este es un límite a escala 1/100,000 y como se dan cuenta, a nivel de los colores están los límites que se levantaron en campo y ahí vemos que no coinciden, ¿no? Entonces, tenemos que tomar ciertas decisiones a nivel de instituciones de cómo vamos a trabajar, porque obviamente tiene que haber si del municipio de San Lucas, en Rosado, nos dicen que pues esos lugares son de ellos y no son del que le sigue, pues dónde tenemos que ubicar esos
municipios no oficiales, o sea, límites no oficiales, perdón, pero que a nivel del censo sí son importantes resaltar, porque obviamente tienen una implicación en cómo se van a entregar, en cómo se van a levantar los datos y cómo se van a entregar esos datos. En la etapa censal, obviamente, todos los signos sirven para la recolección de datos, pero sobre todo para el control de avances, porque si es un SIG moderno y una inclusión moderna de los sistemas de información geográficas, podemos ir viendo en línea el avance de todo el levantamiento censal. Por ejemplo, Colombia todos los días publicaba las zonas en que habían sido levantadas y ya habían sido censadas, y entonces podíamos ver la progresión y justamente a nivel de las oficinas de estadísticas ver dónde estaban, dónde habían zonas donas zonas geográficas donde no se podía acceder, por ejemplo, que las comunidades no daban accesos, o que también tenemos zonas lingüísticas, entonces tenemos que ver cómo mandar gente que hable esa lengua, etcétera. Entonces, todo el control de avance se puede hacer en línea, y eso nos lo permite justamente el uso de una geodatabase muy bien definida. También podemos controlar que un encuestador no vaya a encuestar o censar un área que no le corresponde para que no se pase de esos límites municipales, por ejemplo, y así poder ir viendo, o sea, realmente garantizar la cobertura del 100% del territorio y el 100% de las personas, que ese es el objetivo final de un censo. Y la etapa postcensal, que es la etapa justamente de limpieza de base de datos y de realmente analizar, o sea, ver particularidades, si los lugares tienen los nombres que corresponden, si tienen problemas, o sea, a la unión de la geodatabase, si hay alguna, por ejemplo, identificar que un lugar no fue censado al 100%, o si simplemente pues, nos está causando un problema, por ejemplo, con una comparación de un censo anterior, que no correspondan los nombres, que no correspondan con los límites municipales y demás. Entonces, en el procesamiento de la data, el hecho de tener una geodatabase, o sea, justamente bien formada en un sistema de información geográfica y estadística, nos permite justamente hacer todo ese análisis de datos previo a que sea publicado. Y en la etapa postcensal, que es la etapa al final de cuentas que como usuarios nos interesa más, ustedes como municipalidades y demás, siempre les interesa saber, bueno, cuánta gente vive en mi municipio y adentro del municipio cuánta gente, o sea, cuáles son las características poblacionales, ¿no? Entonces, justamente la elaboración y difusión de los productos finales a diferentes escalas. Están las escalas departamentales, por ejemplo, aquí Colombia, que es a nivel de todos los departamentos, pero a eso como hemos formado desde la estructura, manzana, sector censal, municipio y etcétera, podemos ir más abajo y eso justamente, bueno, como geógrafos nos hace que nos llame mucho más la atención esta data para poderla cruzar con otro tipo de datas geográficas que tenemos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a nivel del estado de Texas, diferentes informaciones de las características poblacionales. En Panamá ya también publican a nivel de lugares poblados, o aquí en el otro ejemplo que lo tenemos a nivel de manzanas, de cuadras, ¿no? Hace unos años, con el censo del 2002, habíamos hecho un estudio, por ejemplo, aquí la franja transversal del norte, habíamos hecho el porcentaje de hogares de conexión al alumbrado público por sector censal, porque como se recuerdan, no podemos ir más abajo del sector censal porque no, para justamente conservar el anonimato de los censados. Entonces, aquí vemos claramente el mapa donde, y que coinciden con las carreteras, donde hay un acceso, una conexión al alumbrado público, y donde no, o sea, justamente para en las instituciones públicas tomar mejores decisiones de políticas públicas, ¿no? Entonces, realmente es muy valioso tener esta información desagregada a este nivel, combinando la parte geográfica y la parte estadística, porque si lo viéramos solo en una tabla Excel, no nos saldría al ojo todas estas áreas más rojas y demás que nos permitan tomar decisiones y mejores decisiones públicas. A nivel de geoportales, o sea, hay diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, aquí Uruguay sacó hace poco su geoportal, van a empezar a ellos a preparar su censo para el 2023, si no estoy mal, y ellos decidieron justamente hacer una alianza con el equivalente al Instituto Nacional Geográfico,
y hacer justamente una alianza del geoportal publicando fotografías aéreas, imágenes satelitales y todas las bases censales y de encuestas anteriores a las 2020. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tenemos un detalle de fragmentación estadísticas, los sectores censales y demás, donde se puede tener un agregado de la data estadística, los sectores censales y las localidades. Y hay información más desagregada por lugar para tener información más detallada. Como ven, en Uruguay, bueno, hay la concentración de población se da en ciertas zonas y después hay mucho campo, entonces no es lo mismo ver lo que tenemos en la imagen del centro, en los sectores censales, que a nivel de localidades, ¿no? Vemos que hay mucha información que si no quedaría en blanco. Pero obviamente esto, Geoportal, permite, si tenemos toda una data al detalle geográfico, permite que podamos en las otras instituciones combinar data con factores de riesgos, con catastro, con, bueno, ya datos específicos de unas municipalidades y demás, y hacer esos cruces de información que a nivel de simplemente estadístico no es nada interesante, ¿no? Esto conlleva muchos desafíos. O sea, los desafíos es, primero, que tiene que haber una fina relación de todas las agencias productoras de información geográfica a nivel nacional y a nivel municipal, para justamente que el costo no le recaiga únicamente a la Oficina de Estadística Nacional, porque o sea, las municipalidades, diferentes agencias, IGN y otros, ya levantan información, y entonces el hecho que se sumen más, más capas hace que la data sea mucho más rica y que haya, pues a nivel del público, que haya realmente un buen uso de las inversiones estatales, sean a nivel municipal o a nivel nacional. También entender el rol central que tienen los sistemas de información geográficos en las oficinas de estadísticas nacionales, que es una estrategia de modernización a largo plazo que tiene su costo al inicio, obviamente, pero es un cambio de giro del trabajo, ¿no? Entonces, esa inversión inicial, que es invertir en servidores, que es invertir en capacitaciones, invertir en software y en hardware, tiene a largo plazo una reducción de costos significativo. Como les digo, que hay algunas instituciones que ya están manejando con 3, 4, 5 personas un censo nacional. Obviamente el uso de estándares nacionales e internacionales que se tienen que pues, regir la generación de todas estas, no solo la parte cartográfica, mapas per se, pero sino toda la geodatabases y demás, para que pueda justamente haber bueno, primero entender todos los procesos y procedimientos de generación de la data, sino también poder hacer ese intercambio de información que nos sirve a todos. Cuanto más información, más análisis, mejores decisiones públicas. La actualización constante de la geodata entre la etapa de intercensal de esos 10 años es clave, porque si no el costo es mucho mayor, volver a empezar casi que de cero. Y la actualización hoy en día, con todas las herramientas modernas desde tablets y demás, se puede hacer bastante fácil y una actualización digital en línea mucho más rápida. Los cambios tecnológicos, o sea, obviamente, como les digo, la cartografía ha sido parte de las encuestas y los censos desde hace muchísimos años, pero los cambios tecnológicos han hecho que las instituciones se tienen que modernizar y tienen que entender esos cambios, y no siempre las instituciones públicas invierten en esos cambios. Pues hay que darle justamente esos cambios tienen que ser adquiridos rápidamente. Y por último, el equipo técnico formado. O sea, es clave tener personal actualizado y formado en geografía, en sistemas de data, o sea, de geodata, para justamente poder permitir esos cambios tecnológicos que sean adquiridos mucho más rápidamente. Fui muy rápido, yo sé que hablo muy rápido, pero por mí que terminé, entonces pues le devuelvo la palabra al staff. Muchísimas gracias, licenciada Macarena. La verdad es de que, cabal, justo a tiempo, ha concluido su presentación. Entonces, no se preocupe si iba rápido o iba lento, la verdad es que iba a tiempo. Entonces, ahora vamos a proceder a realizarles unas preguntas que la audiencia ha realizado, y les recordamos siempre a cada uno de ellos a que puedan realizar sus consultas y sus dudas a través de la plataforma, ¿verdad? Y tenemos 2 preguntas acá para la licenciada. La primera es, ¿cómo pueden las municipalidades tener información
del censo detallada, dicen acá. Bueno, imagino que están hablando ya directamente del censo 2018, ¿no? De Guatemala. Todavía se está trabajando. Lastimosamente, bueno, no es excusa, pues la pandemia nos dejó un poco mal varados en el Instituto de Estadísticas, o sea que tuvimos que reducir personal y demás. Me imagino que la mayoría de las instituciones pasaron por lo mismo. Estamos haciendo una revisión final de la cartografía. Como les dije, el censo de Guatemala hizo un trabajo de manera híbrida y eso hizo que a nivel cartográfico se detectaron ciertos errores que queremos justamente afinar antes de poder hacer pública la data. La data, de todos modos, a nivel municipal y nacional ya está disponible en la página web del INE, pero ya a nivel de lugares poblados, de lugares poblados, todavía la estamos afinando y esperamos que dentro de unos meses ya poderlas anunciar que ya está pública. Muchísimas gracias por el detalle. Y acabamos con otra pregunta y dice, ¿cómo implementar un censo enfocado en un registro y control de lugares poblados? Háblese de aldeas, caseríos, por parte de las municipalidades. A ver, ¿por qué es importante tener por parte de ustedes las municipalidades el registro de lugares poblados? Porque justamente por cómo está diseñado aquí en Guatemala el presupuesto municipal es que reciben un porcentaje según tengan cuantos caseríos y aldeas y población, ¿no? Entonces hay una vinculación a nivel presupuestario muy importante de esa cantidad de lugares poblados y esa cantidad de personas, obviamente. Entonces, sí, o sea, pues obviamente si tenemos un censo reciente, requeriríamos esos datos, ¿no? Las municipalidades, ¿cómo se está trabajando desde el 2013 que hubo el cambio de ley? Las municipalidades tienen que informar al Instituto de Estadísticas de cuáles son las aldeas y los caseríos que componen ese municipio. Lastimosamente la ley quedó corta y no pide que esa sea una publicación con la localización de ese lugar. Entonces las municipalidades mandan al Instituto de Estadísticas un listado, ¿no? O sea, ABC, y el INE le tiene que casi que pues tenerle mucha fe a ese listado. Lo ideal es de que sea un trabajo en conjunto en un geoportal, justamente. Esas son las ventajas de un SIG, ¿no? Un geoportal, que las municipalidades suban cuáles son sus lugares poblados, los ubiquen bien, les den bien los nombres, entonces ya del lado del INE ya puede haber una actualización de si hubo un cambio de nombre, si hubo un cambio de ubicación, o sea, si el centroide del lugar poblado hubo un cambio porque hubo un cambio no sé, un desastre en el lugar poblado y hubo un cambio en el centroide, pero lo ideal es que sea justamente esas alianzas que les comentaba, ¿no? Cuanto más se trabaje en conjunto, un geoportal en común, que hoy en día no es complejo generarlo, porque tenemos la data geográfica, ustedes tienen data geográfica, es simplemente llegar a ese match en conjunto y trabajarlo en conjunto en un geoportal para que nos quede al INE pues ya actualizado y ustedes a la municipalidad ya la información subida para que sea tomada en cuenta para el cálculo del presupuesto, ¿no? No sé si con eso respondí toda la pregunta, pero... Gracias. Muchas gracias por su aporte, de verdad. Lastimosamente, que por el tiempo no podemos hacerle todas las preguntas que tenemos acá, pero le recordamos a la audiencia que pueden hacer todas estas dudas a través del correo info.digm@munihuate.com para que posteriormente pues, pueda solventarlas, ¿verdad? En este momento procedemos a entregar de manera simbólica un diploma de reconocimiento por su participación, el cual dice así: la Municipalidad de Guatemala y la Gerencia de Planificación, a través de la Dirección de Información Geográfica Municipal, otorga el presente reconocimiento a Macarena Corlasoli por su valiosa colaboración al compartir sus conocimientos y experiencias en temas SIG en la conferencia Rol de los SIG en censos y encuestas en Latinoamérica, segunda edición de la celebración internacional del HISDAY en Guatemala, el 18 de noviembre del 2020. Muchas gracias, licenciada, por su valiosa participación. Gracias a ustedes por la invitación y que espero que tengan un buen final de actividades. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Y nosotros continuamos con las conferencias de este gran evento que es el HISDAY